También vivimos en nuestros sueños. No vivimos solo de día. A veces logramos nuestras mayores hazañas en sueños. Carl Jung, El libro rojo. ¿Alguna vez te has preguntado qué significan tus sueños? ¿Acaso son solo imágenes al azar que crea tu cerebro mientras duermes? ¿O tienen un propósito más profundo? Algunos piensan que los sueños son solo la forma en que la mente organiza sus recuerdos. Esa era una idea muy común. Como decía Sigmund Freud, los sueños son una manera en que nuestros deseos y emociones reprimidas se muestran. Pero, ¿y si hay algo mucho más profundo y valioso en los sueños que la mayoría no estamos viendo? Carl Jung, el pionero de la psicología profunda, creía que sí. Él pensaba que los sueños eran la clave para entendernos mejor, para cuidar nuestra salud mental. Hoy vamos a ver por qué deberíamos prestar atención a los sueños y cómo el arte de su interpretación puede revelarnos cosas sobre nosotros mismos que seríamos incapaces de percibir solo con la conciencia. Así que dale like al video y suscríbete. Cito: solo en los tiempos modernos, el sueño, este producto efímero y aparentemente insignificante de la psique, ha sido objeto de un profundo desprecio. Pero antiguamente se le consideraba un presagio del destino, un consuelo, un mensajero de los dioses. Ahora sabemos que es el emisario del inconsciente, cuya tarea es revelar los secretos que están ocultos en la mente consciente, y lo hace con una asombrosa precisión. Carl Jung, 2 escritos sobre psicología analítica. Para Carl Jung, entender los sueños era una parte muy importante de la terapia. Él decía que analizó a más de 80.000 sueños a lo largo de su vida. En su seminario sobre los sueños, Jung dijo que los sueños son mensajes enviados desde el inconsciente. Esto significa que los sueños no son solo cosas sin sentido que ocurren mientras dormimos. Para Jung, los sueños tienen un propósito y contienen mensajes importantes que vienen de una parte de nuestra mente que no siempre entendemos: el inconsciente. Jung sabía que el inconsciente no es solo un lugar donde guardamos lo que olvidamos. El inconsciente también guarda pensamientos, sentimientos y conocimiento que no siempre estamos conscientes de tener. Es como una parte de nosotros que nos ayuda a entender lo que estamos sintiendo, lo que necesitamos cambiar o lo que debemos aprender. Si observamos atentamente, los sueños pueden ser una forma de que el inconsciente nos hable y hasta nos guíe. En una conferencia que dio en 1934, Jung dijo que es como si nuestra parte consciente fuera un barco en el gran mar del inconsciente. En esta analogía, así como el destino de un barco depende en gran parte del mar, nuestra vida también está influenciada en gran parte por el inconsciente. Así como el mar tiene recursos, tesoros y peligros que no siempre se ven desde la superficie, en nuestro inconsciente también hay potenciales para el bien y para el mal, ocultos en sus profundidades. Jung decía que para desarrollarnos psicológicamente, necesitamos traer esos contenidos ocultos del inconsciente a la conciencia. Al hacerlo, nuestra personalidad se vuelve más completa. Aprendemos más sobre nosotros mismos y, en general, nos acercamos a un estado de equilibrio y plenitud mental. Uno no se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Carl Jung, Estudios sobre representaciones alquímicas. Los sueños nos ayudan a ver lo que está en nuestra mente inconsciente. Jung los veía como una ventana que nos deja mirar en esa parte de nosotros mismos que normalmente no podemos ver. Como él dijo, el sueño es una autorrepresentación espontánea, en forma simbólica de la situación actual del inconsciente. El sueño es específicamente el inconsciente expresándose. Carl Jung, La estructura del inconsciente. Prestar atención a nuestros sueños es hacer que lo que está en el inconsciente se haga consciente, y trae muchos beneficios. Uno de ellos es que los sueños nos muestran cosas que en la vida diaria no podemos o no queremos ver. Cuando dormimos, el alma se ilumina completamente con muchos ojos. Con ellos podemos ver todo lo que no podíamos ver durante el día. Ésquilo. Los sueños pueden mostrarnos intuiciones o presentimientos que no solemos procesar mientras estamos despiertos. Puede darnos corazonadas sobre el verdadero carácter de las personas que nos rodean
o revelarnos puntos ciegos y autoengaños que nos inhiben. Todo esto es información que nuestro inconsciente saca a la luz mientras dormimos. Esta capacidad de los sueños para revelar conocimientos que de otro modo no estarían disponibles para la conciencia mientras estamos despiertos es la razón por la que a lo largo de la historia, como dijo Jung, el sueño ha sido considerado como un oráculo veraz. El inconsciente es el ser oscuro dentro de nosotros que escucha lo que nuestros oídos conscientes no oyen y ve lo que nuestros ojos conscientes no perciben. Solo nos damos cuenta de esta escucha no oída, de esta visión no vista, cuando el inconsciente nos envía estas imágenes olvidadas en sueños. Carl Jung, conferencia en la Escuela Politécnica Federal de Zúrich. Los sueños, como ventanas al inconsciente, también pueden darnos pistas sobre la salud de nuestro cuerpo. Esto se debe a que el inconsciente está profundamente conectado con la biología del cuerpo, con la regulación del funcionamiento de los órganos. El inconsciente puede detectar pequeñas anomalías en el cuerpo antes de que se conviertan en síntomas que podríamos notar cuando estamos despiertos. Por eso, no es raro que el inconsciente nos revele estas anomalías en sueños mucho antes de que se manifiesten de forma clara. Como dice el psicoanalista junguiano James Hall, no es nada fácil hacer diagnósticos orgánicos a partir del material de los sueños, aunque hay muchos ejemplos sorprendentes de tales predicciones. Por ejemplo, el sueño de una explosión interna que precede a la fuga de un aneurisma aórtico, la aparición de figuras oníricas con enfermedades de la vesícula biliar antes de que esa misma enfermedad fuera sospechada en el soñador, etc. James Hall, interpretación junguiana de los sueños. Los sueños también pueden servir como advertencias. Nos dan una visión de lo que podría suceder si no cambiamos algo en nuestra vida, si seguimos tomando las mismas decisiones equivocadas y manteniendo ciertos comportamientos destructivos. Cito: los sueños preparan, anuncian o advierten sobre ciertas situaciones, a menudo mucho antes de que realmente ocurran. Esto no es necesariamente un milagro o una precognición. La mayoría de las crisis o situaciones peligrosas tienen una larga incubación, solo que la mente consciente no es consciente de ello. Pero los sueños pueden traicionar ese secreto. Carl Jung, La vida simbólica. Y Jung da un ejemplo de este tipo de sueño. El colega de Jung, un alpinista aficionado, le contó el siguiente sueño. Estaba escalando en una montaña y cuanto más alto subía, mejor se sentía. Cuando llegó a la cima de la montaña, quiso seguir subiendo, así que dio un paso fuera de la cima, en el aire, y de repente despertó. Jung sintió intuitivamente que este sueño era una advertencia del inconsciente. Le dejó muy en claro a su colega que tomara precauciones adicionales cuando volviera a escalar, o que lo evitara por completo. Pero el hombre no hizo caso al consejo. 3 meses después, el hombre fue a escalar, y en palabras de Jung, un guía que estaba abajo lo vio literalmente dar un paso al vacío. Cuando estaba descendiendo por una pared rocosa, cayó sobre la cabeza de su amigo que lo estaba esperando más abajo, y ambos se hicieron pedazos en la caída. Carl Jung, La práctica de la psicoterapia. Los sueños también son muy importantes cuando se trata de ser creativos. A lo largo de la historia, en la filosofía, la ciencia, el arte, la literatura, muchas grandes ideas y descubrimientos han sido inspirados por sueños. Por ejemplo, un sueño le mostró al químico ruso Dmitri Mendeleev el orden correcto de los elementos en la tabla periódica. Auguste Kekulé, el químico que descubrió la estructura del benceno, también recibió esta idea en un sueño. De manera similar, la trama principal de la famosa novela El extraño caso del Dr. Jekyll y el Sr. Hyde, de Robert Louis Stevenson, le llegó a su autor a través de un sueño. Además, el mismo Carl Jung dijo que todas sus ideas más importantes se le ocurrieron mientras soñaba. Cito: al final, los únicos eventos de mi vida que vale la pena contar son experiencias internas, entre las cuales incluyo mis sueños y visiones. Estas forman la materia prima de mi trabajo científico. Fueron el magma ardiente del que se cristalizó la piedra que había que trabajar. Carl Jung, Recuerdos, sueños, pensamientos.
Los sueños también tienen la capacidad de liberarnos de una visión de la vida muy limitada, de la rutina diaria. Estos sueños, llamados sueños grandes, son aquellos que tienen un significado profundo y suelen quedarse con nosotros durante toda la vida. Algunas personas incluso consideran que estos sueños son algunas de las experiencias más valiosas que han tenido. Estos son los sueños que poseen un significado religioso o espiritual, dan respuesta a las grandes preguntas de la vida, e incluso cambian la forma en cómo nos vemos a nosotros mismos y al mundo. Como dijo la psicóloga suiza Marie-Louise von Franz, de vez en cuando uno tiene un sueño que está tan alejado de la vida de uno, tan profundamente conmovedor y tan extraño e inquietante que parece no pertenecer al soñador. Es como una visita de otro mundo, que en verdad lo es, siendo el otro mundo el subterráneo del inconsciente. En tiempos antiguos e incluso hoy entre algunas personas, tales sueños se consideran mensajes de los dioses o figuras ancestrales. Estos sueños son llamados sueños grandes por Jung. Marie-Louise von Franz sobre los sueños. Jung relató un sueño grande particularmente impactante que él experimentó en 1944, justo después de sufrir un ataque cardíaco que casi lo mata. Jung soñó que caminaba por el desierto y se encontró con un antiguo templo. Cuando entró en el templo, vio a un yogi sentado en posición de loto, en profunda meditación. Jung relata: cuando lo miré más de cerca, me di cuenta de que tenía mi rostro. Me quedé mirándolo con un profundo temor, y desperté con el pensamiento: ajá, así que él es el que me está meditando. Él tiene un sueño y yo soy ese sueño. Sabía que cuando él despertara, yo ya no existiría. Carl Jung, Recuerdos, Sueños, Pensamientos. Los sueños grandes son raros. La mayoría de las personas solo tienen unos pocos a lo largo de su vida. Pero los sueños que sí tenemos con más frecuencia son los que Jung llamó sueños compensatorios. Estos sueños tienen la función de equilibrar o corregir los errores o desviaciones o faltas que nuestra mente consciente no está viendo o no está resolviendo. Cuanto más nuestra mente consciente se aleje de la realidad o evite enfrentar lo que tenemos que hacer en la vida, más vamos a tener este tipo de sueños, que tratan de corregir esos desequilibrios. Cito: cuando prestamos atención a nuestros sueños, entra en juego una tendencia autorreguladora en el alma que contrarresta la unilateralidad de la conciencia, o la completa para que se logre una especie de totalidad y un óptimo de la vida. Marie-Louise von Franz sobre los sueños. O como dijo Jung, los sueños cumplen una función compensatoria al iluminar la situación del paciente de una manera que puede ser sumamente beneficiosa para la salud. Ellos traen recuerdos, ideas, experiencias, despiertan cualidades latentes en la personalidad y revelan el elemento inconsciente en sus relaciones. Rara vez sucede que alguien que se ha tomado el trabajo de trabajar sus sueños permanezca sin enriquecimiento o sin un ensanchamiento de su horizonte mental. Carl Jung sobre el desarrollo de la personalidad. Entonces, si los sueños son mensajes importantes que el inconsciente nos envía, ¿por qué son tan difíciles de entender? ¿Por qué el inconsciente no nos da esos mensajes de una forma más clara y directa para que lo entienda nuestra mente consciente? Esto sucede porque mientras que nuestra mente consciente es lógica y razona, el inconsciente no funciona de la misma manera. El inconsciente es más irracional, no sigue las reglas de la lógica, y en lugar de usar palabras, se comunica principalmente a través de símbolos. Por eso, muchas veces los sueños parecen confusos o extraños. Así como una planta produce su flor, la psique crea sus símbolos. Cada sueño es evidencia de este proceso. Carl Jung, La vida simbólica. El hecho de que la mente consciente y el inconsciente se comuniquen en lenguajes diferentes explica por qué los sueños son enigmáticos. Pero el hecho de que no los comprendamos del todo, que no entendamos el significado de los símbolos que aparecen en nuestros sueños, no significa que no tengan un impacto en nosotros. Jung creía que al igual que los cuentos de hadas, los mitos, las enseñanzas y los rituales que han influido en los seres humanos durante miles de años, los sueños también pueden afectar nuestra vida, aunque no les demos ninguna importancia.
Los sueños allanan el camino para la vida y te determinan sin que comprendas su lenguaje. Carl Jung, El libro rojo. O como Jung explicó en otra de sus obras, se cree a menudo que el sueño será ineficaz a menos que sea comprendido. Sin embargo, esto no es tan seguro, ya que muchas cosas pueden ser eficaces sin ser comprendidas. Pero no hay duda de que podemos aumentar considerablemente su efecto si entendemos el sueño, y esto es a menudo necesario porque la voz del inconsciente tan fácilmente pasa desapercibida. Carl Jung, La estructura de lo inconsciente. Así que los sueños son ventanas al inconsciente y de vez en cuando se filtra algún mensaje importante. Entonces, ¿cómo lo desciframos? Para entender mejor nuestros sueños y así aprovechar sus beneficios, es importante crear el hábito de anotarlos justo al despertar, ya que esas imágenes oníricas se olvidan rápidamente. Cuando tenemos un sueño que parece particularmente significativo, podemos hacer lo que Jung llamaba amplificación del sueño. Esto significa reflexionar sobre el sueño y conectar ideas, recuerdos, asociaciones que surjan al pensar en él. Esto puede incluir recordar experiencias que creamos que están relacionadas con ese sueño, dejar que nuestra intuición especule libremente sobre su significado, o pensar si el sueño está relacionado a una tarea que no estamos cumpliendo. O quizás el sueño busca equilibrar una actitud que está mal adaptada con las exigencias de nuestra vida diaria. Para entender mejor un sueño importante, es útil tener algo de conocimiento sobre mitología y religión, ya que los sueños profundos, los importantes, suelen mostrar símbolos y temas que se repiten en diferentes culturas a lo largo del tiempo, en mitos y creencias religiosas. Sabremos que hemos encontrado una interpretación correcta cuando, en palabras de Jung, la interpretación encaja. Cuando sentimos que absolutamente acierta en el hecho, sabemos que estamos en el camino correcto. Carl Jung, Análisis de sueños, notas del seminario impartido en 1928 a 1930. Marie-Louise von Franz desarrolla un poco más este método. Jung no interpretaba sus sueños formando de inmediato una idea clara de lo que significaban. En cambio, los llevaba consigo, convivía con ellos interiormente, por así decirlo, y les hacía preguntas. Si encontraba algo en un libro o en una experiencia exterior que le recordara a una imagen de un sueño, lo añadía a sus notas, para que se desarrollara una trama de ideas con una riqueza constantemente creciente. Marie-Louise von Franz, sobre los sueños. Prestar más atención a nuestros sueños y tomarnos el tiempo para entenderlos puede ser un antídoto muy efectivo para combatir las enfermedades colectivas de nuestra época. Según Jung, muchos de los males modernos como las enfermedades neuróticas, las creencias extremistas de las masas, la falta de valentía, la facilidad con la que caemos en la propaganda o la obediencia ciega a líderes corruptos, tienen su origen en una desconexión peligrosa entre nuestra mente consciente y el inconsciente. El ser humano moderno ha perdido el contacto con sus instintos, con las verdades básicas de la naturaleza humana y con una sabiduría de sentido común que tiene millones de años de biología. Los sueños nos ayudan a reconectar con esa parte profunda y antigua de nosotros mismos. Por eso, cuanto más nos enfoquemos en nuestros símbolos, en lo que nuestro inconsciente quiere revelarnos, más podremos encontrar la fuerza interior y la sabiduría intuitiva que necesitamos para enfrentarnos y prosperar en una sociedad que parece estar enferma. Como explica Jung, los sueños son productos imparciales y espontáneos del psiquismo inconsciente, fuera del control de la voluntad. Son pura naturaleza. Nos muestran la verdad natural sin adornos y están, por lo tanto, capacitados como nada más para devolvernos una actitud que concuerde con nuestra naturaleza humana básica. Cuando nuestra conciencia se ha alejado demasiado de sus fundamentos y se topa con un callejón sin salida. Carl Jung, Civilización en transición. Prestar atención a nuestros sueños, a esos símbolos con los que nos habla el inconsciente, nos hará reconectar con lo más profundo de nosotros mismos. No solo nos ayuda a sanar de los problemas de la sociedad moderna, sino que también nos da una base sólida para vivir de manera más auténtica. Al conectar con nuestro inconsciente,
fortalecemos nuestro sentido de identidad propia, un propósito, y eso nos dejará liberarnos de la necesidad de complacer a los demás, de preocuparnos por sus opiniones. Haz clic en la imagen para saber cómo dejar de ser esclavo de la opinión de los demás.